Qué bueno poder estar juntos. Sí, es bueno eso. Él sabe ya. Sí, se vuela todo. Así no se vuela nada. Los problemas lejos de Dios. Es un tema que el cristiano, cuando se acostumbra a caminar con el Señor, le cuesta dejarlo. Aunque a veces pisamos un cachito afuera, volvemos de vuelta. Los problemas lejos de Dios. Hay hombres en la Biblia que aprendieron a caminar con el Señor, pero en un momento dado se empezaron a separar y a hacer la suya. ¿Por qué digo esto? Porque Saúl, durante años, después que lo eligieron rey, estuvo caminando con Samuel. Mientras Saúl y Samuel iban juntos, el pueblo se iba enderezando. Pero llegó un momento que aparece el yo, ¿vieron? Yo puedo, yo voy a hacer esto. Y empezamos a tomar definiciones lejos de Dios. Cuando tomamos definiciones lejos de Dios, trae consecuencias. ¿Por qué digo lejos? Porque no le consultamos a Dios. Y Samuel empezó a caminar tomando definiciones claras lejos de Samuel. Y se fue enroscando solo y llegó a perder el poderío del equipo del pueblo. A tal nivel que Samuel le tiene que llamar la atención. Y vieron que cuando uno está seguro de lo que quiere hacer, no escucha al otro. Y sabe que se está embarrando. ¿Ustedes vieron la gente que cae en las arenas movedizas? ¿Vieron? Empiezan y quieren salir y en vez de gritar se mueven más y se mueven más y se van enterrando más, pero llega un momento que ya la arena está por acá y gritan y se desesperan y quieren salir, pero quisieron la de ellos. Este hombre, Saúl, que era lo que el pueblo quería tener, lo que el pueblo había elegido, y digo siempre una frase, no porque Dios lo permite, lo aprueba. Pues yo hoy no quiero ir a la iglesia, ¿no? Y no quiero ir a la iglesia. Y no quiero, entonces digo, bueno, Dios lo permitió, yo no voy a la iglesia. Pero no quiere decir que porque Dios lo permitió, Dios está aprobando que yo no vaya a la iglesia. ¿Me entienden? Lo importante, pero la iglesia no es una esclavitud. La iglesia es un gozo. Cuando nosotros tomamos la iglesia como una obligación que si no voy se enoja el pastor, perdimos la visión. ¿Por qué? Porque miramos así. Yo tengo que mirar para arriba. Si yo hoy no voy a la iglesia, le estoy fallando a mi Señor. Qué distinto. Pero a pesar de que estoy cansado, y hoy Gabriel dijo un texto muy, muy lindo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. No dice, quédense en la casa, váyanse a dormir un rato y yo los voy a hacer dormir. No, vengan a mí. Cuéntenme cuál es el problema. ¿Qué es lo que te cansó? ¿Qué es lo que te fatigó? ¿Qué es lo que te desamparó? ¿Qué es? Entonces el Señor, mire, un pastor una vez me dijo algo. Cuando la Biblia está así, corrige. Si ven ustedes un pastor que anda con la Biblia así,
y empieza a pegar, duele. Porque este es un garrote. Pero cuando la Biblia se habla, es un manjar. Es decir, que lo que Dios nos quiere decir, lo va a decir con la Biblia abierta, no con la Biblia cerrada. Porque Él muestra su amor, su paciencia y su bondad para disciplinarnos. Y la disciplina es una cosa que muchas veces nosotros nos confundimos. Creemos que la disciplina es castigar. Y la disciplina no es castigar. Vos te portaste mal, yo te pego. Vos te portaste esto, anda al rincón. No, eso no es disciplina, eso es castigo. La disciplina es ponerse al lado e ir corrigiendo a la persona para que vuelva a su lugar adecuado. ¿Me entienden? La disciplina, ahora, cuando yo me pongo terco, viene la disciplina del castigo. Pero la disciplina es corregir. Como siempre decimos, cuando nace una planta, cuando llega a cierta altura, se le pone un palo al lado, ¿vieron? Un tutor. ¿Para qué se le pone? Para que la planta no empiece. Entonces, ¿cómo va creciendo? La va atando. Llega un momento que ya no necesita el tutor. Ya tomó cuerpo y sigue para arriba. ¿Ustedes vieron que muchas plantas quedan así? Bueno, esas no tuvieron tutor. Y a veces en la vida cristiana pasan esas cosas. Decimos, a mí no me va bien, pero no me dejaron el tutor, o no quise tener el tutor. En vez de ir y preguntar, hermano, me está pasando esto, ¿cómo me pueden orientar? Porque estoy desubicado, yo sigo haciendo la mía, entonces me sigo torciendo. Lo que le pasó a Saúl fue eso. Se separó de Samuel y empezó a hacer la de él. Empezó a tomar definiciones que no tenía que tomar. Hizo cosas que no tenía que hacer. Y se fue desmembrando todo el pueblo hasta que Ustedes saben que cuando no hay orden, el enemigo es fácil de entrar. Los filisteos es un pueblo rebelde, caprichoso, guerrero, sabe de Dios pero no lo acepta, porque miren que Dios se manifestó muchas veces a los filisteos, y sin embargo, cuanto más se manifestaban, más ellos se embroncaban, y esperaban el momento que los israelitas estaban más o menos, se metían. Llegará un momento que vamos a leer ahora, fíjense, capítulo 13, versículo 15. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gilbea de Benjamín. Saúl pasó revista a los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampando en Misca. Del campamento del filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Una de ellas avanzó por el camino de Orfa hacia el territorio de Saúl, otro por Bet-Jordón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín, en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero. ¿Se dan cuenta de una cosa? Habían abandonado hasta su oficio. No había un solo herrero. ¿Para qué querían el herrero? Para hacer las armas. Es decir, como si nosotros venimos a la iglesia y no hay una sola Biblia. ¿Con qué predicamos? ¿Con qué nosotros podemos defendernos? Si no tenemos ni una sola Biblia. Hemos perdido todo. Sería tremendo.
Esto le pasó así a los israelitas. No tenían armas. Ahora fíjense, en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos, no permitían que los hebreos se forjaran espada y lanzas. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos. Fíjense en qué cosa tremenda. Lo del pueblo de Dios dependían del enemigo del pueblo de Dios. Una cosa terrible, como ellos habían ido ocupando lugares y psicológicamente los iban desmembrando. Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadores y las hachas y las hoces. Por un arado o un asador cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una orquesta o una hacha, o por arreglar la quijada. Así que ninguno de los soldados israelitas tenían espada y lanza, excepto Saúl y Jonatán. Ahora, fíjense en una cosa, cómo fueron perdiendo y se fueron desmembrando los israelitas, y cómo el enemigo fue progresando y tomando posesión. ¿Vos querés que te afile el hacha? Muy bien, 8 gramos de plata. ¿Vos querés que te afile una asada? 8 gramos. ¿Vos querés que te afile una hoz para cortar el pasto? 4 gramos. Es decir, le ponían ellos las condiciones. ¿Por qué le ponían esas condiciones? Para ir sacándole lo poco que le quedaba. Le iban sacando el dinero de ellos, el caudal que ellos podían ir a otros lados y comprar algo. Se lo sacaron. Así pasa, hermanos, en la vida cristiana. Cuando nosotros nos separamos del Señor, miren, el Señor va para aquel lado y yo quiero ir para el otro. El Señor me llama y yo voy para el otro lado. Llega un momento que Samuel se fue a donde tenía que ir y Saúl se fue a donde él quiso ir. Y como fue a donde él quiso ir, quedó desarmado el pueblo. Ahora pasa lo mismo con los cristianos. Fíjense en una cosa, y voy a ser breve, lo quiero llevar al Nuevo Testamento. Y los llevo al Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Juan 15, 5. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. El cristiano dice que vive en el Señor, no vive con el Señor. Nosotros estamos en el Señor, porque Él lleva nuestra carga. Cuando nosotros nos bajamos del Señor, la carga la llevamos nosotros, pero el Señor sigue su camino. Y me decía un viejo pastor que lo llevaba en el auto, me dice un día, Esteban, ¿a qué velocidad vas? Y le digo, voy a 100. Mirá que el Señor a los 90 se bajó porque el cartel dice 90. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que quiero decir, no? Y el cartel dice 90, andá menos de 90 vos. Porque cuando vos pasás 90, el Señor se baja. Porque el Señor no rompe las reglas, ni es desobediente a las ordenanzas. Porque el cristiano es llamado ¿a qué? A respetar todas las autoridades que están en el país donde vivimos.
¿Me entienden? Yo estoy en Argentina y no puedo respetar la autoridad de Italia. Yo vivo en Argentina y tengo que respetar la autoridad de Argentina. Me dicen que tengo que pagar impuestos y tengo que ir a pagar impuestos. Ah, no, pero yo soy italiano, quiero ir a pagar. No, voy a pagar Italia. Hermano, si usted quiere ir a pagar a Italia, váyase a Italia. Usted vive en Argentina y tiene que pagar los impuestos en Argentina, tiene que pagar la luz en Argentina, y cuando llega el semáforo usted tiene que frenar, y si usted pasa de largo va a tener que pagar la multa. La autoridad es autoridad. Ahora Dios manda a respetar toda autoridad, gubernamentales e eclesiásticas. ¿Entienden? Las autoridades no son puestas por uno solo, sino que la autoridad la puso Dios. ¿Usted sabía eso? ¿Que la autoridad la puso Dios? Pero no me gusta el presidente, no me gusta la presidenta, no me gusta el intendente, no me gusta el policía, no me gusta el... Esa autoridad la puso Dios. Si esa autoridad se equivoca, esa autoridad va a dar cuenta a Dios. El pastor en la iglesia lo puso el Señor y nos debemos respeto al pastor de la iglesia también. Y si el pastor se equivoca, la autoridad que puso Dios se va a hacer cargo de esa autoridad, no nosotros. ¿Ustedes se acuerdan el caso cuando llega Jesús y le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro? Y Pedro se paró firme al Señor. Le dijo, Señor, estuvimos toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Pedro, boga mar adentro. ¿Qué hizo Pedro? Agachó la cabeza, fue a tirar la red y tuvo que llamar a los otros que le ayudaran a sacar la red. Y tenía 157 pescados que sacar. Ahora, ¿por qué le habrá dicho 157 y no 158 el Señor? ¿Saben por qué? Según algunos toman esta definición, no son almas, son 158, que era lo que podía sostener la red y lo que ellos podían arrastrarla. Es decir, que Dios no deja las cosas al azar. Y cuando da de lleno. Y da en abundancia para que nosotros podamos llevar. ¿Me entienden? Esa es la autoridad que Dios puso. Y Dios, que es autoridad, y el Señor, que es autoridad, manda a tirar la red. Ahora, cuando nosotros nos apartamos del Señor, pasan estas cosas. Fíjense, dice San Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Pero, fíjense en esta parte, 2 puntos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Gloria a Dios. ¿Me escuchaste, Saúl? Separado del hombre que Dios puso al lado tuyo, no vas a poder hacer nada. Porque ese hombre yo te lo puse al lado tuyo para que te corrija, para que te enseñe, para que te conduzca. Y vos te fuiste por tu lado. Ahora, seguimos. Versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero hay que permanecer en el Señor. Yo voy a la iglesia. Señor, te pido por esta cosa. No me vino y yo me voy de atrás. Dejo al Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No permanecí en el Señor.
me fui a hacer lo mío. Ahora fíjense lo que pasa. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Saúl, ¿entendiste ahora? Ahora, ¿qué le pasó a Saúl cuando se fue? Le pasaron cosas tremendas. Tremenda. Se desarmó, quedó incompleto, quedó desorientado. Ahora, cuando Saúl quedó desorientado, los filisteos tomaron su posición. Ahora, cuando nosotros nos bajamos del carro del Señor y hacemos las nuestras, quedamos desorientados. Y por más esfuerzo que queramos hacer, si no vamos al Señor y nos arrepentimos, Él nos vuelve a poner en el carro y nos ubica. Primero, cuando nos separamos del Señor, ¿saben lo que pasa? Nos quita la gana de leer. No tenemos ganas de leer. Yo le pedí al Señor algo y no me lo dio, entonces ¿para qué voy a leer? Yo le pedí algo al Señor y no lo concedió como yo quería, no pierdo la gana de leer. Segundo, pierdo las ganas de orar. Primero pierdo las ganas de leer, después pierdo las ganas de orar. Y siempre digo, cuando yo no oro un día, el primero que se da cuenta es el Señor. Cuando yo no oro 2 días, ¿saben quién se da cuenta? La que tengo al lado. Mi señora, mi marido, mis hijos, mis padres. Cuando yo dejo de orar por 3er día, ¿saben quién se da cuenta? Los vecinos. Porque cambia hasta mi rostro. Mis vecinos me ven y dicen, este siempre, a pesar de los problemas, siempre está contento. Algo le pasó, pero fíjate la cara de amargado que tiene. Se queja hasta que llovió hoy. Y cuando uno le habla con él, dice, qué calor que hace, no aguanto más. ¿Qué pasó? Perdió el gozo, perdió la paz, perdió la tranquilidad y el diablo se va metiendo. ¿Y saben lo que pasa después? Cuando nos vamos alejando, perdemos hasta las ganas de reunirnos. Perdemos hasta las ganas de reunirnos. Perdemos las ganas de leer. Nos alejamos de Dios. Perdemos las ganas de orar. Nos alejamos de la comunión con Dios. Perdemos las ganas de reunirnos. Nos aleja de la comunión con Dios y con los hermanos. Y yo quiero que recuerden el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina el Salmo porque allí envía Dios bendición y vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo no voy a congregarme? ¿Cómo no voy a orar? ¿Cómo no voy a leer si el Señor envía bendición y vida eterna? Así que, hermanos queridos, si esto les sirvió, abrace al Señor, porque Él ya lo abrazó a usted y quiere darle la bendición. Que Dios le bendiga.